Y eso no ocurrió. Ocurrió lo de Telam. Igualmente, lo de Telam y de los medios públicos, me lo había dicho aquí, en campaña, el propio Javier Milei, en ese momento candidato a presidente. Y terminó cumpliendo justamente la palabra. Lo dijo de esta manera, el viernes. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Y me voy a quedar en esto de la agencia de propaganda kirchnerista. Agencia de propaganda kirchnerista. Le voy a mostrar 3 ejemplos, solamente 3 ejemplos cómo se manejaban dentro de la agencia Telam. Dentro de la agencia Telam hay muy buenos periodistas, sí, es cierto, conozco varios excelentes periodistas. El tema es que la mayoría son militantes kirchneristas que pudren al resto de los periodistas profesionales y muy buenos profesionales que hay en la agencia Telam. Le voy a mostrar 3 ejemplos. Cuando gana la elección, el primer video que te mandé, Pablo, cuando gana la elección, creo que fue la primera vuelta, sí, la general, la primera vuelta, Alberto Fernández, que le saca una diferencia de 17 puntos a Mauricio Macri, mire cómo reaccionó la redacción de la agencia periodística Telam. Mire. Bueno, muy bien. Cuando ganó Macri la presidencia, obviamente hubo interventores del gobierno de Mauricio Macri. Les hacían la vida imposible. Como no eran los periodistas, la gran mayoría de los periodistas de Telam, como eran kirchneristas y detestaban a Mauricio Macri, le hicieron la vida imposible al resto dentro de Telam. Por ejemplo, 2 ejemplos. Dale con el primero, con el que quieras. Es como si fuera, alguien me dijo, vivíamos como si fuera un juicio en ausencia, como los iraníes, ¿no? O el famoso los vamos a colgar, ¿no es cierto? Pon el otro. Una etapa de lucha, nos tocará más adelante una etapa de reconstrucción de la agencia, que será necesariamente con todos los trabajadores, con todas las trabajadoras, con todos aquellos que tuvieron la conducta ética en este momento tan crítico para la agencia pública y para los medios públicos en general. Eso, por lo tanto, así que la propuesta de resolución interna es declarar, repudiar y declarar persona no grata a estos 2 sujetos aquí encerrados, Caviglia y Zapata, y Pablo Pla también. Y en ausencia, juzgado en ausencia como los iraníes, Cristian Bruno, propongo declararlos personas no grata para que entiendan cuál es el sentir de todos los que sí verdaderamente hacemos esta agencia. Vieron que hablaban ahí de juicio en ausencia, como los iraníes, ¿no? O los vamos a colgar y qué sé yo. He escuchado en las últimas horas que Telam depende del Congreso. Falso. Y que fue creada por una ley. Falso. Fue creada en el año 40 y tantos por el general Perón, cuando era secretario de Trabajo. Pero en el 2002, o sea, por el presidente Néstor Kirchner, fue creada por decreto, no por ley, por decreto. Tengo aquí el decreto. El presidente de la Nación Argentina decreta, yo le agregué acá Néstor Kirchner porque era 2002.
Sociedades del Estado, decreto 2507 del 2002. Créase Telam, Sociedad del Estado, en jurisdicción de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación. O sea, el control lo iba a tener el propio presidente de la Nación, Néstor Kirchner, a través de su secretario de Comunicaciones, quien manejó la empresa personalmente. Hoy, por ejemplo, yo veía algunas repercusiones, ¿no? Tweets, por ejemplo, de Guado de Pedro, ¿no? Indignado. Telam es una agencia federal con 78 años de historia que informa a la ciudadanía y brinda servicios a medios de todo el país. Hoy escuché que es una cablera. Telam hoy todavía es considerado una cablera. Esto de cablera me suena a década del 80, del 70. Algo ha evolucionado, ¿no? La tecnología. No existe más el cable telegráfico. Y dice, no, porque además, como es una cablera, hay lugares del interior del país donde las informaciones no llegan. Yo les quiero decir que hoy con esto, hoy hay más celulares que personas en la República Argentina. Hoy con esto, cualquier persona, en cualquier lugar, es periodista. Hoy escuché a alguien también que decía, no, en Corrientes, inundaciones, si no hubiera estado Telam, nadie se hubiera enterado. Falso, porque los mismos ciudadanos que sufrieron la inundación grababan con sus teléfonos celulares el agua que pasaba y que tapaba los autos. Y si no fuera por esos videos, quizás ni nos enterábamos de la magnitud. Y además hoy los medios, tanto provinciales como locales, como nacionales, muestran absolutamente todo. No hace falta un cable de Telam para enterarse. Bueno, Santiago Cafiero también, no al cierre de Telam, una agencia pública, federal y plural que promueve el acceso a la información. Victoria Tolosa Paz. Estas maniobras anticonstitucionales de un gobierno autoritario atentan con 40 años de democracia. ¿Qué tiene que ver la democracia con el cierre de Telam? No veo la relación, la verdad, no la veo. Y Bernarda Llorente, que fue la última titular de Telam, horrible titular de Telam, dice, Milei pretende cerrar Telam en contra de un periodismo de calidad. ¿Ah, sí? ¿A usted, señora Llorente, le parece de calidad, por ejemplo, que la empresa que usted dirigía haya dado a conocer esta información, por ejemplo? Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años y tendrá un festejo 14 del 7 del 2020. 19 y 21. Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años y tendrá un festejo atípico. En su primer cumpleaños como primera dama, y por estar en plena pandemia, festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo. Siempre ha sido activa en redes sociales y por las características de la pandemia se ha vuelto su medio de comunicación casi excluyente. Mirá cómo lo festejó. Sin barbijo. Sí, la red social para subir alguna fotito. Así lo festejó. ¿No le da vergüenza, señora Llorente? ¿Eso es periodismo de calidad en la agencia que usted dirigía? Dice que un periodismo de calidad, plural, federal y veraz. ¿A usted le parece que fue veraz? Si hubiera sido veraz, hubieran contado todo lo que pasó dentro de esa quinta ese día. Y no lo hicieron, lo ocultaron, ¿no? Bueno, hay en estos momentos una dispensa laboral en Telam, dada a conocer por Diego Chájer, que es el interventor de Telam, por 7 días. O sea, y además los empleados de Telam, que son cerca de entre 800 y 1000, algunos dicen 700, no hace falta que vayan a trabajar y van a cobrar igual. En línea tengo a Silvana Giudice, diputada nacional del PRO y titular del ENACOM en su momento. Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, ¿Bien? Bien. Escuchaba con atención
del informe, me gustaría su opinión. Puedo aportar muchos otros datos. En el año 2008 yo era presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y asumía Martín Granowski en Telam. En su discurso de asunción, Granowski planteó claramente, sin ponerse colorado, que Telam iba a dejar de ser neutral. Sí. Y vaya que cumplieron su promesa, ¿no? Porque durante las cuatro administraciones kirchneristas, Telam fue un instrumento de propaganda directo, de persecución del disenso y muchas veces utilizada para operaciones ilegales, como por ejemplo la difusión del pasaje de Damián Pacher. ¿Se acuerdan el periodista que fue el primero que anticipó el asesinato de Nisman? Exactamente. Telam se dedicó a escrachar mostrando en su página el pasaje de aerolíneas de este periodista que se iba a exiliar a Israel. En esos contextos tenemos que manejarnos, porque estoy escuchando que muchos kirchneristas ahora dicen, esto es contra la libertad de expresión, contra la pluralidad. La democracia. Dijeron, contra la democracia. Así es, cuando nada dijeron cuando esta agencia se utilizaba para la represión del disenso o para los negociados. Telam tiene dos funciones principales. Maneja 19.000 millones de pesos al año con un déficit permanente de más de 6.000 millones, una planta de 780 empleados y dos áreas diferenciadas. Una es como agencia de publicidad y otra es como agencia de noticias. Las agencias de noticias en el mundo, no solo las pocas que podían quedar públicas, no gubernamentales como esta, sino públicas, se van desarmando. Y las privadas también. Por ejemplo, en la Argentina hubo grandes servicios de noticias como DIN, demás, que se fueron reconvirtiendo porque la tecnología, las plataformas, la velocidad de la información dejó en desuso este tipo de organizaciones. Y los servicios de clipping de noticias vienen por un montón de otros servicios de consultoría. Entonces, ese es el modelo de una agencia supuestamente de medios. El otro modelo es el de la agencia de publicidad. Telam paga en el último circuito las órdenes de pago de la publicidad oficial. Y allí también un gran problema en los años de Néstor y Cristina Kirchner, donde quedó claro que a través de sobornos se agilizaba o no el pago de las órdenes de pago de Telam, la ejecución presupuestaria de esos recursos. Recuerdo en el año 2008 también Martín Granowski, como presidente de Telam, denuncia que había aparecido un sobre con en ese momento 15.000 pesos arriba de un escritorio de Telam que no tenían propietario, digamos. Apareció. Al poco tiempo, a los días siguientes, apareció entonces en las oficinas de Telam Núñez Carmona. ¿Se acuerdan de Núñez Carmona? El mismo que después, más adelante, terminó en el escándalo de socio de Vudú. Compañía, ¿no? Socio de Vudú. Sí. Bueno, Núñez Carmona representaba una empresa aparentemente vinculada a Albistur, que en ese momento era secretario de Medios, y entonces comenzó una interna feroz. La investigación de Granowski, la denuncia de Granowski, no terminó de esclarecerse, pero después Granowski, en esa interna contra Albistur y Alberto Fernández, terminó reemplazado. Pero cuando se fue este funcionario de la primera gestión de Telam, dejó 200 periodistas que, como él prometió, no eran neutrales. Entonces, cuando defienden a la libertad de expresión, les digo que en Telam la mayoría de la redacción no eran periodistas independientes. Quedan algunos históricos, sí, pero ¿saben qué le pasó a esos periodistas históricos en la gestión de Bernarda Llorente? Los pusieron a poner sellos y a hacer planillas de Excel. Claro. Entonces, ahora, con esta supuesta defensa de la pluralidad, lo único que quieren hacer es sostener este modelo burocrático, oneroso para el Estado, formador de usinas de opinión interna, donde funcionarios, en la época, por ejemplo, en el 2018, un funcionario fue denunciado por enriquecimiento ilícito, tenía 3 Audi y un Land Rover estacionado en el playón de Telam, ¿no? O también a través de delegados gremiales violentos que terminan, como fue en la época de Pausá. Recuerdan que Pausá fue nombrado por Lombardi en el gobierno de Cambiemos, y los empleados y los delegados gremiales de ese momento tomaron el edificio, lo tomaron directamente, y las autoridades electas democráticamente y designadas por el presidente Macri tuvieron que ir a trabajar en una suerte de redacción paralela
ubicada en Tecnópolis, porque Telam estuvo cerrada durante todo ese periodo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se rasgan las vestiduras por la defensa de la libertad de expresión en Telam? Estamos hablando de otra cosa. Telam fue durante estos 4 mandatos kirchnerismo una usina de propaganda política, de estigmatización al pensamiento distinto y además sostuvo operaciones y procedimientos bastante oscuros, como le comenté. Silvana, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Bien, quiero hacer una aclaración porque yo dije 5 del 12 del 2002, todavía era presidente Duhalde. Sí, todavía era presidente Duhalde. Néstor Kirchner fue presidente a partir del 2003, así que todavía era presidente Duhalde y firma justamente este decreto de creación de lo que se llama Telam Sociedad del Estado. Qué bueno lo que contaba Silvana, porque evidentemente la rama que tiene que ver con la agencia de publicidad ya no existe porque no hay pauta oficial. Exactamente. Porque lo que distribuía era la pauta oficial. Va a haber, es posible que haya, porque el presidente dijo por un año. Por un año, sí. Por un año. Hasta donde yo sé, Telam no va a desaparecer del todo, sino va a quedar en una mínima expresión, todavía como un organismo burocrático, al solo efecto de la publicidad oficial, para cursar publicidad oficial del gobierno. Un punto muy importante, el tema de los periodistas profesionales allí. Tienen una frustración permanente porque escriben, buscan información, escriben cosas y nadie lo acepta porque todo está teñido con el color que presumimos kirchnerista. Totalmente. Hubo un par de corresponsales de Telam en Europa que buscaban afanosamente noticias, las mandaban acá y no se las levantaba nadie. Claro. Porque todos sospechan que hay algo vinculado con el gobierno acá. Totalmente. Bueno, muy bien, señores. Si tienen oro, joyas, brillantes...